Una vez había un leñador con 2 hijos y su madrastra. El nombre del niño era Hansel y el de la niña era Gretel. Vivían tan mal que a veces ni siquiera había nada para comer. Y luego, una noche, se acostó en la cama, pensando en cómo alimentar más a los niños. Su esposa le aconsejó que tuviera hijos en el bosque, que encendiera un fuego, que diera un trozo de pan a cada uno y que los dejara allí. No, los 4 mueren de hambre. Pero el leñador no estuvo de acuerdo. Y hasta entonces, su esposa lo persuadió de que finalmente estuvo de acuerdo. Los niños, causa del hambre, tampoco pudieron dormir y escucharon todo lo que su madrastra le decía a su padre. Y cuando los padres se durmieron, Hansel salió corriendo de la casa en secreto. La luna brillaba intensamente y las piedras blancas brillaban como monedas. Hansel se guardó todos los que pudo en el bolsillo. Luego regresó a casa y los niños se acostaron. Por la mañana, la madrastra se acercó a los niños, les dio a cada uno un trozo de pan y se fueron todos juntos al bosque. En el camino, Hansel arrojó piedras blancas una a una. Cuando llegaron al claro, mi padre empezó a encender fuego. Ordenó a los niños que se sentaran cerca del fuego y se aseguraran de que no se apagara, mientras ellos y su madrastra iban a buscar más leña. Se sentaron, se cansaron y se quedaron dormidos. Cuando los niños se despertaron, era una noche oscura por todos lados. Y cuando hubo un mes completo en el cielo, Hansel tomó a su hermana de la mano y se fue buscando el camino entre los guijarros que relucían con monedas nuevas, y les mostró el camino. Caminaron toda la noche y al amanecer llegaron a la casa de su padre. Pasó algún tiempo, y los niños volvieron a escuchar cómo la madrastra una noche comenzó a rogarle a su padre que se deshaga de los niños. Él se negó, pero su esposa no quiso escucharlo, lo maldijo y le expresó todo tipo de reproches. Cuando los padres se durmieron, Hansel, como la última vez, quiso recoger piedras, pero su madrastra cerró la puerta y el niño no pudo salir de la casa. Temprano en la mañana, los niños recibieron un pedazo de pan cada uno, incluso menos que la vez anterior. De camino al bosque, Hansel hizo trizas su pieza en su bolsillo y arrojó las migas al suelo. La madrastra los llevó aún más adentro del bosque. De nuevo se encendió un gran fuego y el padre ordenó a los niños que miraran el fuego mientras ellos y su madrastra cortaban más leña. Cuando llegó la hora del almuerzo, Gretel compartió su trozo de pan con Hansel. Y se quedaron dormidos. Nos despertamos cuando cayó la noche oscura. Y luego llegó un mes y se juntaron en su camino, pero no pudieron encontrar una sola migaja, porque miles de pájaros que revoloteaban en el bosque llevaban mucho tiempo comiendo esas migajas. Entonces, los niños caminaron durante mucho tiempo, pero no pudieron salir del bosque. De repente, el camino los llevó a la cabaña. Al acercarse, los niños vieron que la casa estaba construida con pan y galletas y las ventanas estaban hechas de azúcar pura. Hansel se estiró y rompió un trozo del techo, mientras Gretel se acercó a la ventana y comenzó a roer sus ventanas. Y entonces la puerta de la choza se abrió de par en par y salió la anciana apoyada en una muleta. Hansel y Gretel estaban tan asustados que incluso se les cayeron las golosinas de las manos. Y la anciana fue amable y los invitó a su choza. Ya había abundante comida en la mesa, leche, galletas, manzanas y nueces. Después de la cena, la anciana hizo 2 camas limpias para los niños y Hansel y su hermana pensaron que estaban en el cielo. Pero la anciana solo pretendía ser cariñosa, pero en realidad era una bruja malvada que construyó su choza de pan con ese propósito para atraer a los niños. Temprano en la mañana, mientras los niños dormían, tomó a Hansel y lo metió en una pequeña jaula. Y le ordenó a su hermana que hiciera todo lo que la malvada bruja le exigiera. La anciana decidió engordar al niño para luego comérselo. Entonces Gretel comenzó a cocinar la comida más deliciosa para Hansel y ella misma no obtuvo más que sobras. Pasó algún tiempo y el niño no engordó. Entonces la anciana no quiso esperar más y decidió cocinar y comerse a Hansel. Ordenó a Gretel que encendiera la estufa y le aplicara agua. Cuando la estufa se calentó, la anciana le ordenó que se metiera en la estufa y comprobara si estaba lo suficientemente caliente. Así que quería empujar a la niña al fuego y hornearla. Pero Gretel sabía lo que tenía en mente. Dijo que no sabía cómo entrar y le pidió a la bruja que se mostrara. La anciana se enfadó y se subió al horno.
Entonces Gretel la empujó y cerró la persiana detrás de la bruja. Vaya, qué terrible, aulló entonces la anciana. Gretel, mientras tanto, corrió hacia Hansel y abrió la jaula. Habiendo liberado a su hermano, fueron a la habitación de la bruja, en la que había cajas de perlas y piedras preciosas en todos los rincones, se llenaron los bolsillos con ellas y se fueron a casa. Durante varios días los niños buscaron el camino de regreso. El bosque les parecía cada vez más familiar y por fin vieron la casa de su padre a lo lejos. Qué feliz estaba de ver a sus hijos vivos. Hansel y Gretel vertieron en el suelo todas las perlas y gemas que le habían quitado a la bruja. No había necesidad de pensar en la comida. Y comenzaron a vivir y regocijarse. Y el padre echó de la casa a la malvada madrastra. Érase una vez una linda niña. Ella era dulce con todos los que solo la veían. Pero era la más hermosa y la más querida de todas por su abuela, quien ni siquiera sabía qué regalar a su amada nieta. Una vez le dio un sombrero de terciopelo rojo. Y como este sombrero le quedaba muy bien y no quería ponerse nada más, empezaron a llamarla Caperucita Roja. Una vez su madre pidió llevarle un trozo de tarta y una botella de vino a su abuela. Dicen que está enferma y débil, será bueno para ella. Le ordenó a mi madre que no se alejara de la carretera, de lo contrario se caería y rompería la botella, y entonces la abuela no obtendría nada. Y cuando se acerque a su abuela, para que no se olvide de saludarla. Caperucita Roja obedeció, tomó los regalos y partió. Y mi abuela ya vivía detrás del bosque, a media hora andando del pueblo. Y tan pronto como Caperucita Roja entró en el bosque, se encontró con un lobo. La niña, sin embargo, no sabía qué clase de bestia feroz era y no le temía en lo más mínimo. Ella saludó cortésmente. El lobo también se comportó de manera muy decente, por lo que Caperucita Roja le dijo al lobo que le llevaba regalos a su amada abuela. Y mientras ella le contaba cómo llegar a la casa de su abuela, el lobo pensó para sí mismo cómo podía comerse no solo a la anciana, sino también a una niña bonita. Y entonces el lobo pensó en mostrarle a Caperucita Roja un prado enorme con hermosas flores. Caperucita Roja, mientras miraba las muchas flores maravillosas, pensó que sería bueno llevarle a la abuela un ramo de flores frescas, porque eso también la complacería. Sí, y se escapó de la carretera a un lado, y comenzó a recolectar flores. Recogiendo ligeramente una flor, mientras la otra la llama, es incluso mejor, y luego correrá. Y así fue más y más en las profundidades del bosque. Y el lobo corrió directo a la casa de la abuela y llamó a la puerta. La abuela preguntó quién estaba allí. Y el lobo respondió en voz baja que fue Caperucita Roja quien trajo el pastel y el vino. La anciana creyó y ordenó apretar el pestillo y entrar. El lobo apretó el pestillo, la puerta se abrió y corrió a la cabaña de su abuela. Corrí a la cama de mi abuela y me la tragué de inmediato. Luego se puso el vestido de su abuela y su gorra en la cabeza, se fue a la cama y esperó. Mientras tanto, Caperucita Roja corría y corría tras las flores, y cuando consiguió tantas como pudo soportar, volvió a recordar a su abuela y se fue a su casa. Estaba muy sorprendida de que la puerta estuviera abierta de par en par, y cuando entró en la habitación, llamó a su abuela. No hubo respuesta. La nieta se acercó a la cama y vio, la abuela estaba acostada y se había puesto el gorro hasta la nariz, y parecía tan extraño. Caperucita Roja preguntó con desconcierto por qué la abuela tenía orejas tan grandes. Y el lobo respondió con voz de abuela, escuchar mejor. Entonces Caperucita Roja preguntó por qué la abuela tenía ojos tan grandes. Para verte mejor, respondió el lobo. Y los brazos son tan grandes que es más fácil de agarrar. Y cuando Caperucita Roja vio la boca del lobo y solo preguntó por qué la abuela tenía una boca tan grande y desagradable, el lobo se abalanzó sobre ella, gritando, para que pudiera comerte.
y como saltó de debajo de la manta y se tragó a la pobre niña. Habiendo tenido suficiente de esta manera, el lobo volvió a acostarse, se durmió y comenzó a roncar tanto como pudo. En ese momento un cazador pasaba por la casa de la abuela, escuchó ronquidos y se preguntó si le había pasado algo a la anciana que roncaba así. Entró a la casa, se acercó a la cama y vio que el lobo dormía allí. Y ha estado cazando a este villano durante mucho tiempo. Quería matarlo con una pistola, pero se le ocurrió que el lobo, tal vez, se tragó a su abuela y que aún podía salvarse. Por eso no disparó, sino que abrió la boca del lobo y vio brillar una gorra roja. Una niña saltó de su boca y dijo que su abuela todavía estaba allí. El cazador abrió aún más la boca del lobo, y la abuela de alguna manera salió detrás de la Caperucita Roja. Estaban encantados, empezaron a abrazar y agradecer al cazador. Decidieron darle una lección a un lobo astuto. Trajeron piedras grandes lo antes posible, las metieron en la boca y el vientre del lobo y lo llevaron al patio. Y cuando el lobo se despertó vio al cazador y estaba a punto de escapar, pero no pudo soportar la carga de las piedras y cayó al suelo. Esto deleitó a los tres, mientras que el lobo se levantó y apenas arrastró su pesada barriga hacia el bosque oscuro. Nunca lo volvieron a ver. Así es como le dieron una lección al astuto lobo, y Caperucita Roja decidió que nunca más desobedecería las órdenes de su madre.